Gracias. Vamos a ir al mensaje de la palabra, de la eterna y poderosa palabra del Señor, como alguien dijo por ahí. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. ¿Están todos bien? ¿Cómo ha sido su semana? ¿Buena, mala, más o menos? Hay semanas que uno anda igual que el Checopete, quiere puro matarse. Quiero puro matarme, dice, ¿cierto? Pero son temporadas. Lo bueno de eso es que cada 24 horas el día se reinicia y usted tiene una nueva oportunidad para salir venciendo, para vencer. ¿Cierto? Puede que haya un día malo. De hecho, la Escritura habla del día malo. Pero deben haber muchos más días buenos que días malos. Porque para un hijo de Dios siempre habrán días mejores. Gracias por su entusiasmo. Entonces dijo Dios, ¿quién dijo? Hagamos al Adán. Sí, eso dice el original. Hagamos la tierra. La palabra Adán o Adam en el original, su significado literal es tierra. Entonces dice, hagamos al Adán, hagamos la tierra a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero hay una traducción que dice lo siguiente, y esto le va a cambiar el sentido a esto. Y dijo Elohim, hagamos al hombre con nuestra imagen, para que se conforme a nuestra semejanza. Y pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Y le contaré por qué. Lo vamos a leer de nuevo y dice, y dijo, si tiene su teléfono con sonido, póngalo en silencio. Gracias. Me trae la uva porque tengo ganas de comer uva hoy día. Me la deja ahí en el... Ah, pero aquí tenemos uva de diferentes colores. Miren. ¿Alguien conoce los tipos de uva? ¿Qué tipo de uva es esta? ¿Ah? ¿Y esta? ¿Y esta otra? Gracias por... Oh my God. Ya. Déjenmela acá. La otra dos, los otros dos platos también. Hoy día estoy coleccionando uvas. Entonces, dice, y dijo Elohim, hagamos al hombre con nuestra imagen. O sea, hagamos la tierra con nuestra imagen. Para que se conforme. Hay una escritura que dice que debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Y varón perfecto no tiene que decir que no se mande con dolo o no tenga fallas ni esté en en una constante renovación, sino que tiene que ver con que
la palabra perfecto tiene que ver con madurez. Eso quiere decir que en la medida que usted va creciendo en cada área de su vida, usted va madurando. Los hombres dicen que se demoran más en madurar. Es más, dice que la diferencia entre los juguetes de los niños y de los adultos es el precio. ¿O no? Ejemplos. Usted a un niño le trae un regalo, le compra un juguete y le compra un auto. Y es un juguete, ¿cierto? Y un auto de juguete le puede costar uno baratito, $1.50. En cambio, uno que es adulto tiene un auto. Pero ese auto no cuesta $1.50. Según el año lo que cuesta. Entonces por eso la diferencia está en el valor. Ya. Pero no sé por qué me fui para allá. Volvemos. Para que se conforme, y ahí donde que no es lo mismo, dice conforme, no es lo mismo para que se conforme. Porque conforme es algo que está listo, pero para que se conforme es algo que va en evolución, ¿cierto? Oh, se murió. Dos personas, a ver, un padre y un hijo. Álvaro. ¿Dónde está el Álvaro? ¿Ah? Sí. ¿Cómo está ahí? A ver si lo ponemos aquí al Álvaro. Ponete así, así. Así. Ahí. Ya te está pasando ya. Ponete de rodillas mejor así. Mira, de la misma forma pero de rodillas. De rodillas. Eso, ¿sí? Cuando Álvaro era pequeño, él tenía que llegar conforme a una medida y a una estatura. Porque los hijos siempre van a tener el promedio de la estatura de sus padres. Eso es lo que debería hacer, ¿cierto? Por lo tanto, él que tenía que llegar conforme a una estatura, y no tan solo a una estatura, sino que junto con la estatura hay una contextura muscular que se tiene que completar, que si usted se da cuenta aquí, mire. Le faltan cazuelas. Pero aquí hay unas cuantas cazuelas además. Entonces, este modelo mejorado, porque nuestros hijos siempre serán la versión mejorada de nosotros. ¿Sí? Si usted, papá, diga, sí, aleluya, póngase a alzar, vaya a gritar a la calle, tiene que ser así. Nuestros hijos siempre serán la imagen mejorada de nosotros. Entonces, cuando usted lo lea y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, le está hablando de un producto terminado, de algo que está listo. Pero en este original dice, se lo voy a leer de nuevo. Dice, para que se conforme, o sea, para que llegue a una estatura, para que llegue a una estatura muscular, a una estatura mental, a un desarrollo hormonal, porque las hormonas de él en este momento se están poniendo a saltar y andan saltando arriba de su cabeza. En cambio las de él ya andan algunas con bastón. Para darle más o menos, para que usted se imagine el cuadro de esto. Entonces de eso está hablando esto. Aquí le está diciendo a nuestra imagen conforme, gracias hijos, conforme a nuestra semejanza. Pero el original dice que para que se conforme a nuestra semejanza. Y que se conforme a nuestra semejanza tiene que ver con un crecimiento en todas las áreas. Esto en hebreo sería Vayomer Elohim Nahashe Adam
Betsalmenu Kimen Tuto. Clarito. Eso es lo más claro que va a escuchar de mí hoy día. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La traducción del antiguo, la traducción más fiel de esto es Betselmenu, con nuestra imagen. Uno cuando escucha la escritura, uno se va imaginando cosas. ¿Cierto que es así? De hecho, cada una de las cosas que usted lee, se la imagina. Todo pasa por imaginación. Todo pasa por su mente y cuando pasa por su mente, usted va imaginando lo que está leyendo. Si yo le digo un elefante rosado, ¿qué hace usted? Piensa en un elefante. Entonces, todo lo que usted piensa, de alguna forma lo lleva a una imagen. Porque de esa forma fuimos creados a imagen. Y no estamos hablando de una imagen física cuando hablamos de esto. El ser humano íntegro es el reflejo de la imagen del Eterno en todas sus dimensiones. Imagen y semejanza, Selem y Demut, son, por así decirlo, la forma espiritual. Imágenes y semejanza, porque si ellos son hermanos. Pónganse. Miranda. Ellos son hermanos, pero si usted se da cuenta, no son iguales. Claro. Cuando Félix estaba haciendo el llamado, yo dije, Gonzalo? Porque hay semejanza en algunas cosas. Y si usted los ve, no son 2 gotas de agua. Definitivamente no. Bueno, una gota más anchita y la otra más raquítica. Ay, Señor. Entonces, por eso la Escritura no habla de una imagen física, sino que una imagen interna, una imagen del interior, de lo que es Dios en su esencia, de lo que es Dios en su naturaleza. La Torá, al indicar Selem y Demut, define la interioridad del hombre. Esto nos indica que no es posible elevarse al Eterno por medio de la materia. La Escritura dice que carne y sangre no puede entrar al cielo, pero tu espíritu y lo que Él ha creado internamente puede enlazarse con Dios y hacerse uno con Dios. Entonces, si usted mira al que está al lado suyo, por ningún lado se va a parecer a usted. De hecho, somos tan únicos que cada uno de nosotros tenemos, nuestros ojos son una señal latente de que cada uno tenemos una forma y un tipo de retina en donde nos podemos identificar, nuestras huellas digitales. También hablan de eso. Entonces, de forma física somos únicos. No hay ningún mellizo aquí, ¿cierto? El que me va a decir, que yo soy igual a él. Entonces, de una forma natural nosotros somos únicos. Pero de una forma espiritual tenemos que tener
tenemos cosas que se van pareciendo en la medida que vamos creciendo. Un padre le da identidad a los hijos, pero junto con la identidad que un padre le da a los hijos hay todo una herencia que es soltada de forma espiritual sobre los hijos que nacen en una casa ministerial. Entonces, por eso, si usted se ve profetizando, si usted se ve soltando fuego sobre un lugar, es porque hay características de esta casa paternal que usted va a adquirir en su forma interna, en su espíritu, y usted eso lo va a cargar como herencia. Por eso cuando usted sigue el manto de un hombre de Dios, lo que se va soltando es la esencia de lo interno que ese hombre de Dios tiene, y eso es lo que usted puede cargar por herencia. Esto no es propio de un pastor, no es propio de una pastora, es lo que yo comienzo a tomar como mi herencia, como algo que es mío, como algo que yo he adquirido por gracia, porque la Escritura dice: da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Por lo tanto, cada vez que usted es impartido, la gracia de Dios se desarrolla en usted, y usted comienza a moverse, y usted comienza a operar, y aún sus palabras, su forma de hablar y como usted se mueve, se parece a sus pastores. Y eso es impartición, eso es paternidad, eso es identidad. Yo hace algunos días, cuando estaba mi padre espiritual, yo decía, antes yo me escondía, ¿te acordáis, Gonzalo? Pues llegaba el pastor Cruchaga y todos los fondeábamos. Desaparecía el coro de la iglesia. ¿O no era así? Sí. Desapareció. Hasta el guatón del bombo desapareció. Hay que contar la historia del guatón del bombo, ¿cierto? Él un tiempo estuvo yendo al colegio donde trabajaba mi esposa, que está cerca. ¿Dónde está? Ah, sí. Sí, para allá. ¿Cierto? Y él tocaba un bombo. Entonces en el colegio todos lo conocían por el guatón del bombo. ¿Cierto? Entonces por eso le decimos de repente, usted va a escuchar el guatón del bombo, era por eso, porque él iba al colegio y él tocaba un bombo. Esa es la historia del guatón del bombo. Entonces, cuando usted es hijo de una casa ministerial, no sé por dónde se me metió el cable. ¿Sí? Ya. Ando medio perdido. Ya, listo, ahí sí. Entonces, cuando usted es hijo de una casa ministerial, usted en la forma interna, en la forma espiritual, usted va a tener semejanza. Y esa semejanza tiene que ser algo que usted vaya recibiendo naturalmente. Cuando hablo naturalmente no estoy hablando de algo que se vea, sino que usted va a recibir conforme a usted cree. En la medida que tú crees, tú recibes. En la medida que yo he creído todo lo que ha hablado mi Padre Espiritual de mí, yo he ido creciendo. En la medida que yo creo cada palabra que suelta mi Padre Espiritual sobre mí, yo puedo impartir de eso que me es soltado por herencia y como herencia. Amén. Entonces, Selemi de Mut. Podemos ver desde la misma creación del hombre la imagen del Eterno en su acción para alcanzar semejanza, la unidad perfecta. Diga conmigo, Él, Ejad. Jesús dijo, Padre, que ellos sean Ejad. Que ellos sean uno, como yo contigo, somos uno. Ser Ejad dentro de una iglesia, poco menos que es un milagro. Porque todos queremos ser Ejad.
de una forma natural. Todos queremos ser uno y hablamos de unidad. Antes cantábamos una canción que decía: y mediante el Espíritu Santo declaramos hoy aquí que pagaremos el precio por ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos a la unidad. Gracias. No aplauda, no aplauda. Entonces hablamos de unidad, pero queremos que la unidad sea representada de una forma física. Queremos que la unidad sea algo que todos veamos, pero la unidad natural no se da. Le tengo una noticia: la unidad, si usted quiere unidad natural, una unidad así que todos pensemos uno y ya, y vamos a quemar una micro, se da solamente en efectos de violencia. Cuando tiene que ver con violencia, todos nos ponemos: vamos a quemar la micro, vamos a quemar la micro. Y saltamos: es que no salta el Paco. Para eso nos ponemos de acuerdo al tiro. Pero para lo bueno, algo tiene que suceder en tu interior para que tú puedas ser uno con tu hermano. Algo tiene que suceder adentro. Por eso tú en este tiempo la paternidad es algo importante, porque para que haya un ejad, para que seamos uno, la unidad se desarrolla desde tu interior. La unidad se desarrolla desde lo que Dios está poniendo en ti, no desde un pensamiento humano y natural. La unidad tiene que ver con algo que te da el Espíritu y no con algo que te da un pensamiento humano. Por eso cada vez que la gente habla de unidad, si usted ve a los políticos hablando de unidad, no hay unidad. Porque los pensamientos van y vienen, hacen coaliciones y después que eligen al presidente las coaliciones comienzan a tambalear. Porque el pensamiento que en un momento fue uno se transformó en 20 pensamientos diferentes. Y los que eran de esta colectividad se separaron porque no pensaban igual que estos. Y comienza a haber caos. Porque lo contrario a unidad es caos. Lo contrario a unidad es desolación, es destrucción. Lo contrario a unidad tiene que ver con que nada está bien. Entonces, yo había pedido uvas. Cháme no lo pueden pegar. ¿Qué tiene que ver las uvas con la ejad? Números 13:23 dice lo siguiente. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. La escritura se refiere a un racimo de uvas como ejad.
Yo pedí diferentes tipos de uvas, ¿cierto? Ejad. Mire, y esta, esta y esta, ¿qué onda con esto? Ya. Es que la idea es que no me juntara la uva, pues. Y esta era otro tipo de uva, ¿cierto? Sí, la que me estaba comiendo la Joan. Esta es una Ejad. Gracias. Mire, esta Ejad me la trajo la Solange, ¿cierto? ¿Sí? ¿Esta? Sí, la trajo ella. Esta Ejad también la trajo la Solange. ¿Y esta? También. La vamos a poner toda acá. Ya. Pero esta yo ayer esta Ejad, yo las compré en la feria ayer. Si usted se da cuenta, estas se parecen a estas, pero no son iguales a estas. Este es un racimo y este es un racimo, se lo comieron, pero es racimo. Y son uniformes. ¿Ve alguna uva de otro color que no sean? Son todas iguales. Tienen todas más o menos, si usted se da cuenta, el mismo tamaño. Una que otra pequeñita que le faltó su crecimiento, pero... Prueba esta. Prueba. ¿Cómo está? ¿Está bueno? ¿Tiene el mismo sabor? Entonces vemos diferentes tipos de uva, pero en su singularidad son una Ejad. A eso se refiere la escritura. Esto es unidad. Tienen el mismo tamaño, son uniformes, pero no son iguales entre esta y esta. Entonces, pues aunque sea un solo racimo, se compone de muchas frutas. Cuando la Biblia habla de Ejad, está hablando de uno. Nosotros somos la casa San Joaquín y debemos ser uno. Eso es lo que dice Dios para esta casa, debemos ser. Y la unidad nos la va a dar nuestros pensamientos de unidad, que son buenos y pueden tener buenas intenciones. La unidad de esta Ejad, la unidad de ser unos, como el Padre con Jesús son uno, la da el Espíritu, del cual recibimos un solo Dios, una sola fe. ¿Sí? Entonces no pasa por lo que tú pienses, pasa por lo que Dios está poniendo dentro de ti. Ahora hay una diferencia dentro de estas Ejad. Si usted se da cuenta, hay unas que están... Claro, estas están tan malas ya. ¿La queréis comer? ¿Quién quiere comerse esta? Cuando hay una persona que es soberbia en la iglesia, eso hace la gente. Porque lo ve a la legua. Porque ve que el pensamiento que tiene no es de la Ejad. Y cuando tú cambias tu pensamiento, cambias tu forma. Porque un pensamiento hace que tú seas de una forma. Pero cuando tú te sales de ese pensamiento, tú te conviertes en otra cosa que no es lo que es tu raíz primaria. ¿Está todo bueno aquí?
esta es una buena hija. ¿Seguimos? Entonces, aquí debemos notar algo. Dice que y cortaron un sarmiento con un racimo, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Porque si usted pone cualquier otra fruta, es una sola. Entonces hay 2 palabras que se conjugan en ese versículo. Una es ejad y la otra es yahid. Entonces cuando se refiere al racimo de uva se refiere a ejad, pero cuando se refiere a granadas y higos habla de yahid, de uno. Cuando usted junta uvas y pone una manzana, una pera y diferentes otras, usted se da cuenta que no por ningún lado no tiene ni la textura, no tiene ni el mismo sabor, porque lo hace ser único esa fruta. Pero usted puede comerse una uva de este lugar, de acá la saqué, ¿cierto? Y te comí una uva de ese otro lugar, ¿y qué pasa? Tiene el mismo sabor. ¿Quieres probar? Tan buena la uva. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando 2 seres humanos se unen en matrimonio, hacen una sola carne. ¿Sí? Y la palabra hebrea aquí, cuando dice que hacen una sola carne, la palabra para esa unión es ejad. Se hacen uno. Tienen el mismo sabor, tienen la misma textura. Te voy a tirar una talla, pero puede ser muy cruel. Ya. Entonces, se hacen uno. Porque comienzan a compartir más íntimamente. Y el uno debiera conocer el pensamiento del otro. Y cuando comienzan a conocer el pensamiento del otro, en la medida en que van conociendo el pensamiento del otro, se van transformando en uno. Eso es lo que la Biblia quiere. Mientras que tú no te conviertes con tu esposa, con tu esposo en uno, vaya a pasar peleando todo el rato. Porque no vaya a pensar igual. Y cuando hablo de pensar igual, estoy hablando en el rango más extendido. Porque deben tener un pensamiento en común que los una, que les dé la razón de por qué están juntos. Por eso la Escritura dice: no os unáis en yugo desigual. Porque yugo desigual tiene que ver con multiplicidad de pensamientos que te hacen, en algún momento de tu historia te separan. En algún momento de tu vida es tan lejano tu pensamiento que tú te vas. Por eso el ser ejad es algo importante, el ser uno. Cuando Jesús dijo que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, no fue algo al azar, ni fue algo no fue algo así que se le salió, sino que es algo tan profundo que debe habitar en ti y en mí.
Porque Ejad no es tan solo para aplicarlo al matrimonio, Ejad es para aplicarlo a la iglesia, Ejad es para aplicarlo en mi empresa, Ejad es para aplicarlo en todo lo que yo emprenda. Porque un cordón de 3 dobleces no es fácil cortarlo. Cuando tú te transformas en uno con tu esposa, cuando tú eres uno con tu hermano, esa iglesia no será destruida, esa iglesia no será quebrada y no va a llegar un día que se vaya la mitad de la iglesia por este lado y la otra mitad de la iglesia por este otro lado. Por eso el ser Ejad es algo que tiene que Dios poner en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Vamos a volver acá. La manifestación del Ejad, esto significa una unidad compuesta o una pluralidad en la unidad. Pareciera que estoy hablando en chino. Porque hablar de unidad tiene que ver con que alguien te va a meter en tu mente natural un pensamiento para que tú puedas ser uno. Porque todo parte de un pensamiento. Todo parte desde el momento en que yo digo, yo voy a quedarme en este lugar y voy a ser parte de esta Ejad que se llama la Casa San Joaquín. Y en esta Ejad hay una forma de hacer las cosas. En esta Ejad, en este espíritu de unidad hay una forma que no es la forma común en cómo se hacen todas las cosas. Usted siempre cuando me ve a mí parado en este lugar me va a ver haciendo cosas que usualmente la gente no hace. ¿No sí? ¿Ah? Bailo ahí en el... Tengo un caño ahí. ¿Has visto algún pastor bailando en un caño? No, pero me va a ver bailando en el caño y dando la vuelta. Yo esto otras veces lo he dicho. Yo cuando era pequeño había algo que me era natural. Y era no hacer nunca las cosas como todos las hacían. Primer año, tenía 7 años. Estaba un poquito pasado, pero bueno. Y decían, no sé, hagan esta tarea de esta forma. Y todos llegaban con la tarea de esta forma, pero yo hacía lo mismo de otra forma. Entonces mi pensamiento siempre fue no ser igual y no hacer nunca las cosas igual como las hace el otro. Y siempre le busqué la forma de hacer las cosas de una forma diferente para llegar al mismo destino. Y en algún momento decía, pero como que no, esta cuestión, no sé si estoy bien, no estoy mal. Nunca supe ni nunca pensé ser pastor. Y el día en que Dios me llamó al ministerio, comencé a comprender por qué hacía las cosas diferentes. Porque siempre para mí 1 más 1 no eran 2.
Y en esto de ser una persona única, es toda una tarea. Porque tú tratas de salir desde una estructura. Porque todos hacen todo igual. Porque todos hablan todo igual. Porque todos tienen un molde prediseñado de cómo ser y de cómo hacer y de cómo moverse y de cómo ser cristiano y de cómo predicar. Y dice, no, es que yo soy cristiano y tengo que hablar en todo lugar. Y usted donde se para dice, no, hay gente que lo hace. Y bien por usted se le resulta. Pero si a mí me pregunta, pastor, ¿y usted habla del Señor? No siempre. Usted me va a saludar y me dice, pastor, que el Dios Todopoderoso y el Eterno te bendigan. Y yo le digo, gracias. Y un día una persona me dijo, es que usted tiene que decirme, sí, amado del Eterno, Dios te bendiga. ¿Mi bendición es para quién? Yo quiero bendecir. Porque yo sé que en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, andar bendiciendo de buena onda, ¿para qué, po? Si va a ser el buen deseo de mi corazón. Por eso, si yo te bendigo, te digo, hijo, te bendigo, yo quiero que esa bendición se transforme en algo real. Porque no maluso las palabras de bendición. Porque sé a quién hablarle y decirle, te bendigo. Porque si tú lo usas como una muletilla y le decís, sí, que Dios te bendiga, hermano, pero va a ser el deseo de mi corazón y yo no quiero que mi bendición sea el deseo de mi corazón. Yo quiero que eso sea real. Y si usted me está mirando así, sí, así como se lo digo. Entonces, cuando Dios te forma con una mente única, tú vas a hacer las cosas únicas. Si usted a todos le dice Dios te bendiga, ya y se volaron. Pero si tú quieres que tu bendición tenga poder y tenga autoridad, debes saber a quién bendecir, cuándo bendecirlo y por qué bendecirlo. Entonces, cuando yo empecé a entender que no era tan deschavetado que Dios me hubiera hecho... Hola. Que me hubiera hecho tan único. Y yo decía, ¿por qué? Y en algún momento me rebelé contra mí mismo y decía, ¿pero por qué? Si todos van para allá y yo voy para acá. Dios no me puso aquí por votación popular. Me dijeron, ¿quién quiere que él sea pastor? Nadie levantó la mano por mí. De hecho, mi pastor, cuando me puso las manos para que sea pastor, me dijo, yo no soy amigo tuyo, no tenemos una relación, pero el negocio no es mío, como el negocio no es mío, y Dios me dijo que tenía que ungirte pastor, me puso las manos. Y después me dijo, allá está la corporación, vaya, sígalos. De todos los pastores, el único que salió de esa corporación fui yo. Todos los demás están allá todavía. ¿Cierto, suegro? Entonces, ¿es bueno ser único? Sí, muy bueno. Porque te vas a enfrentar a situaciones que la gente normalmente no se enfrenta. Quizás te vas a darle una vuelta más larga para llegar al mismo lugar, pero los resultados que vas a tener van a ser más duraderos. Estoy hablando de Ejad, pero estoy hablando de que soy una persona única. ¿Cómo conjugo el ser único?
con Serejad. La Escritura habla de la Trinidad de Dios, que en definitiva habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como uno. Y cada uno de ellos tiene unas características. De hecho, Jesús dijo, yo me voy, pero dejaré al Consolador. Dijo, la capacidad que tiene el Espíritu Santo para hacer la obra que debe hacer no es mayor, es diferente a la función que yo cumplo. Por eso dijo, les enviaré. Hay algo que ustedes necesitan, pero por causa del ejad que somos, de la unidad que tenemos, te enviaré al Consolador, al que te guiará a toda verdad y a toda justicia, al que te llevará no a una verdad natural, sino a la verdad revelada de quién es el Hijo de Dios. Cuando tú recibes esa revelación, tú ya no tienes que hacer esfuerzos por ser evangélico. Una de las cosas que oramos en esta casa, cada día martes o cada día lunes que hacemos casa de oración, es que cada persona que entre por ese lugar no sea impactado por las lindas palabras que yo hablo, porque yo hablo súper poco. No tengo forma de cómo impactarte con mis palabras. ¿Cuántos me han invitado a su cumpleaños? ¿Qué tanto ha hablado en su cumpleaños? No tengo por dónde impactarte con mis palabras. Por lo tanto, tengo que pedir algo diferente, y ese es algo diferente, que cada vez que tú cruces esa puerta, si has venido por primera, por segunda, por tercera vez, lo que te impacte sea el poder de Dios y su manifestación evidente, y su manifestación que hace que nunca más te vayas de este lugar, porque la manifestación del Padre, la manifestación del Hijo y la manifestación del Espíritu Santo en la vida de una persona no es algo que yo pueda copiar. Mis palabras no te van a seducir, pero el amor de Cristo en tu corazón te va a seducir. La palabra que Él ponga en tu mente y en tu corazón te va a seducir. Lo bueno que veas de Dios te va a seducir. El gran amor que Dios tiene contigo te va a seducir, y eso va a hacer que nunca más te vayas de este lugar, porque no son mis palabras las que te pueden impactar, es el poder de Dios que está en este lugar, que cambia, que transforma, que hace que una vida y un corazón y una familia que está a punto de destruirse se vuelva a restaurar una y otra y otra y otra y otra vez, y cada vez que viene restauración hay cosas nuevas que Dios va soltando, porque Él es un Dios que hará que tu familia, tus hijos y todos los que están en este lugar lleguen a la altura de un varón perfecto, a una unidad perfecta. Volviendo a lo que implica ser imagen para alcanzar semejanza. ¿Qué hora es? Gracias. ¿Ah? ¿Cuánto? Ah, ya. Para que usted sepa, si usted me ve con reloj, casi nunca anda a la hora. Es más como un accesorio. De hecho, para ver la hora ocupo de estos relojes, porque el otro no se ve la hora. Así que usted, si el Señor le toca el corazón y alguna vez usted me quiere regalar un reloj, que sea uno digital.
O sea, cuando digo que no se ve la hora es que me demoro mucho, tengo que empezar a contar. La 1, las 2, ¿para qué? Entonces, la palabra imagen se traduce del hebreo salem, que significa fotocopia. Y esta palabra viene de la raíz tsel, que significa sombra. Fotocopia, sombra. A mí me decían, pastor, ven, pastor, you, come on here. Bueno, cuando él tenía pelo, a mí me decían que era la copia de él. Si le ponía una peluca así y me traen los lentes, no me aparece. Una fotocopia no es cualquier cosa. Si la fotocopia está bien hecha y la impresora es buena, se va a ver bien. Pero si está mala, por eso necesitas que la original esté bueno. Eso quiere decir que tu pastor tiene que ser una, como lo dicen las actas de la notaría, dice, esta es copia fiel del original. Por eso siempre en tu pastor va a haber, gracias, en tu pastor siempre va a haber una demanda mayor. Porque las fotocopias o las sombras que salgan de él tienen que ser una copia fiel del original. Esto es lo que yo siempre veía en la iglesia cuando yo iba a la iglesia. Decía, aquí alguien me está cuenteando. Porque veía que hablaban una cosa pero hacían otra. Y eso fue la iglesia, ha sido la iglesia durante 100 años. Te hablan de algo, pero ese algo no se condice con lo otro. Por eso Dios tuvo que traer una restauración del ministerio apostólico, para que el ministerio apostólico trajera un rompimiento y junto con el rompimiento abriera espacios en el mundo espiritual por donde fluyera la verdad de Dios, no la verdad eclesiástica, no la verdad de una iglesia o de una denominación. Por eso hablamos de reino, porque la verdad de Dios a través del reino es una verdad irrefutable. Es una verdad que te hace caminar como caminó Jesús sobre la tierra. Por eso que te funciona cuando tú oras. Por eso que tú funciona cuando tú vas y oras por alguien y impartes Espíritu Santo. Por eso que te funciona cuando tú vas donde una persona y le hablas de Cristo y esas palabras, más que de tratar de convencer a esa persona, están llenas del Espíritu Santo. Porque lo que convence no son tus palabras, lo que convence, dice la Escritura, que es el Espíritu Santo que está puesto en esas palabras, lo que hace que esas palabras tengan vida y sean vivas y eficaces. La eficacia
de la palabra que sale de tu boca no tiene que ver con tu conocimiento. La eficacia de esa palabra tiene que ver con cuánto Espíritu Santo tú cargas dentro. Porque en la mayor cantidad de Espíritu Santo que vayas cargando, más poderosas serán tus palabras, más impactantes serán tus palabras y más confrontacionales serán tus palabras. No sirve una verdad sin amor, no sirve una verdad si no tiene Espíritu Santo, porque una verdad sin Espíritu Santo es solamente decirle a la gente lo que le pasa y no tener ningún remedio para que solucione lo que está ocurriendo en el corazón de esa persona a la que le hablas. Tú cada vez que nos veas orar en este lugar, oraremos por eso. Señor, que sea impactado, que sea tocado por tu presencia, que tu presencia le toque, que no seamos nosotros nunca, que no sea lo espectacular de la banda. Hay gente que se queda en las iglesias por lo espectacular de los músicos. O porque tienen un templo imponente. Y se quedan por lo visual. Y no estoy diciendo que no quiera eso. No estoy diciendo que no quiera una iglesia bonita. Buenos músicos. Músicos llenos de su presencia. Adoradores más que músicos. Porque un adorador va a tocar el corazón de Dios, pero un músico va a tocar el corazón y las emociones de la gente. Por eso necesitamos que esta casa tenga adoradores, verdaderos adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. Porque una adoración verdadera toca el corazón de Dios y toca el corazón de quien lo escucha. Me quedan como 6 hojas todavía. La palabra semejanza en hebreo es demut, que significa molde. Diga conmigo, pastor, usted tiene que ser para mí un molde con forma, no deforme. Yo aprendí esto cuando trabajaba alguna vez trabajé en desabolladura. Y no sé si ustedes, los que tienen auto, manejan estos términos cuando dicen: voy a comprar esta pieza del auto, pero alternativa. ¿Sí? Entonces a nosotros nos llevaban las piezas alternativas y cuando poníamos la pieza alternativa me sobraban 2 centímetros para allá y 2 centímetros para acá. Entonces teníamos que cortar la cuestión a la mitad, achicarla, instalarla. Y eso es porque los moldes de los vehículos, con lo que hacen las piezas de los vehículos, como es tanta la cantidad de impresiones que hacen el material, se va deformando. Entonces las empresas, para no perder dinero, venden esos moldes que ya están desformados. Y de ahí sacan las piezas alternativas, que son a la vista de la persona iguales. Pero cuando tienen que ponerlo en el vehículo, no es tan igual. Ese es un dato curioso, ¿no? Hija, una iglesia en unidad es una iglesia que va a formar todo uniforme. Y si hay uno que viene llegando recién,
va a ir creciendo en la medida que estos crecen. Por eso tiene un mentor, por eso tiene un líder, porque nosotros asumimos que cuando es el líder, tú estás a cargo de ese líder, tú vas a crecer con él. Voy a hacer que no escuche. Se supone que para nosotros que cuando tú tienes un líder, tú vas a crecer a la estatura de ese líder, a la estatura de ese mentor. ¿Sí? Hay formas y hay de formas. Por eso cuando un pastor para una iglesia tiene que ser una carta leída. Yo cuando estamos en las reuniones de líderes le digo a los líderes: ¿usted me ve peleando a mí? ¿Usted me ve echándole la foca a la gente por cualquier cosa? Entonces, ¿por qué lo hace? Si yo no lo hago, usted no tiene que hacerlo. Si usted me ve que yo amo a la gente, usted tiene que amarla. Si usted ve que me preocupa de la gente, usted se tiene que preocupar de la gente. Porque todo se va replicando. No puedo cuentearlo con esto. Que usted me diga: sí, pero que usted nunca me ha llamado por teléfono. Pero le tengo un líder y un mentor 24/7 llamándolo. Y si no estoy preguntando yo, está preguntando mi esposa, porque yo le digo: pregunta, ¿qué pasa con usted? ¿Qué pasa, Rey? ¿Qué? Es más, para nosotros nomás. Mi señora de repente le digo: ¿qué pasa, hermano? Y se me molesta. Como que no los cuidara, me dice. A uno le escribo, a otro lo llamo, a otro no lo llamo nunca, porque cuando le pregunto me dice: no, sí estoy bien. El Señor conoce mi problema. Y no es cagüín, no es que sea cagüinero, pero quiero saber cómo están. Así que si recibe un WhatsApp medio de 24 minutos, no se extraña. Y si es de 5 segundos también, tampoco se extraña. Ejad, diga, Ejad. Yo y mi hermano debemos ser Ejad. Cuando los rayos del sol iluminan cualquier objeto, una sombra aparece junto a ello. Según la Escritura, los seres humanos somos nada más y nada menos la imagen viva del Creador, porque en muchos factores maravillosamente reflejamos o sombreamos la perfección y belleza del Dios Todopoderoso. Si bien ambas palabras, Selem y Demut, manifiestan cualidades solamente espirituales, sin embargo hay otros textos de la Escritura donde aparece la palabra Selem, según los cuales queda claro que se está refiriendo a una apariencia más exterior y no tanto interior. Y esto lo vemos en el texto original que dice respecto a la segunda palabra, que se conforme a nuestra semejanza. Esto tiene que ver con la capacidad innata del hombre de comprender y esclarecerse, lo cual son cualidades internas. El hombre tiene la capacidad de comprender y esclarecerse, pues entonces queda claro que si bien la imagen responde a algo interno, sin embargo tiene que ver más con lo exterior del hombre, en lugar que semejanza tiene que ver por excelencia
con las cualidades internas y espirituales. Pastor, diga pastor. ¿Y de qué me sirve esto? Porque pareciera todo el rato que he hablado chino, mandarín. Las mayores batallas como iglesia, las mayores batallas como familia, las ganarás siendo uno. Siendo uno. No hay otra forma de ganar las grandes batallas de la vida si tú con la persona que vive no eres uno, si tú con tus hijos y con tu esposa no son uno. Entonces la importancia de ser ejad, de ser uno, de tener un pensamiento colectivo que los lleve a la unidad y no a separarse, y no a decir, parece que llegamos a la iglesia y nos vino toda la pobreza. Porque hay gente, hay gente que nos ha dicho, sabe que desde que llegué a la iglesia quedé sin trabajo, quedé sin trabajo y me empezó a ir mal. Parece que estaba mejor afuera. ¿Te han dicho eso alguna vez? A nosotros también, chócale, somos hermanos. Y es que Dios necesita que tú aprendas que todo lo que tú recibes, a pesar de que tú ves un trabajo, a pesar de que tú tienes que levantarte todos los días e ir a trabajar, no lo recibes de una empresa en sí, sino que es la bondad de Dios. Hay empresas que no se cierran porque tú estás ahí. Hay lugares que todavía siguen funcionando, ni aún los dueños de esa empresa saben por qué están en pie. Y es solamente porque hay un hijo de Dios en ese lugar. Por eso cuando tú te transformas en uno con el Espíritu Santo, ya no vas a andar preguntando cosas. Hay cosas que uno pregunta cuando no tiene revelación del Espíritu Santo y cuando Dios no te habla. Dios no le habla tan solo al pastor, Dios te quiere hablar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a todos los que están en este lugar. Primero lo hace de una voz audible, desde un hombre, de Dios. Pero llega un momento en que hay una conexión con Él. Hay una conexión con su presencia y ya no tienes que andar preguntando, sino que Dios te comienza a revelar, o sea, te corre el velo de lo que antes no veías y comienzas a entender cosas que antes no entendías y comienzas a ver cosas que antes no veías. No es que seas electrónica, ¿no? Eso, le paso por arriba. No es electrónico. Ya. Pasó. Entonces, vamos a comer una deja. Unidad es lo que Dios quiere para esta casa. Unidad es lo que Dios necesita para esta casa. Nuestros próximos desafíos como casa ministerial solamente los podremos llevar a cabo si estamos en unidad. Tus próximos desafíos
Para lo que hoy es una casa de paz se transforma en una red. Es la unidad que tú tengas con la gente que estás en esa casa. El crecimiento que tú tengas en tu casa de paz no depende en que tú pienses lo mismo que el otro. Depende de la unidad que ponga el Espíritu Santo entre ustedes. Porque unidad siempre viene de Dios hacia ti, no de tú hacia Dios. La Escritura habla de los apóstoles y dice, cuando tomaron una decisión, dicen ellos, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. La unidad siempre va a venir desde el cielo, la unidad siempre va a venir de algo mayor a ti. Nosotros queremos llevar la unidad desde aquí hacia allá, pero la unidad viene desde allá hacia acá. Por eso lo estableció así Jesús, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Si ellos ya son uno, el paso para nuestra unidad tiene que ver con que el Espíritu Santo constantemente esté en movimiento dentro de ti, dentro de mí. Póngase en pie.